Hola a todos, soy José Luis Herrera, miembro del equipo de Banco Big España. Vamos a analizar hoy día 3 de noviembre una serie de acciones del IBEX 35 que me parece que tienen una situación técnica pues, de cierta relevancia. Vamos a empezar con Acciona. Como vemos en el gráfico, ha conseguido un objetivo a nivel técnico bastante ortodoxo, digamos, después de toda esta canalización, son velas semanales, después de toda esta canalización que estuvo haciendo desde mitad de febrero, rompía al alza, además con decisión, pues en a mitad de octubre aproximadamente, y lo que ha hecho es conseguir la anchura del canal, ¿vale? La proyección del precio ha sido prácticamente la anchura del canal. Desde ahí, por el momento, está habiendo signos de descanso. Por el momento tenemos la zona clave de los 168,90, que es el alto que ha marcado en la semana en curso, como zona de resistencia. Fijaos cómo el estocástico está amagando con cortar a la baja después de estar en una situación de extrema sobrecompra, así que precaución. En velas diarias, además, pues se ve como toda esta consolidación que ha tenido las dos jornadas anteriores pues está poniéndose hoy en entredicho con una fuerte bajada. Vamos con el siguiente valor, que en este caso es Acerinox, un valor que a priori se había visto beneficiado por el hecho de que la Unión Europea y Estados Unidos hayan retirado, o Estados Unidos mejor dicho, haya retirado los aranceles, o al menos tenga la intención de hacerlo por pues que se habían impuesto al acero, pero es verdad que también está en una zona de cierta resistencia. Vemos como todo el nivel de alrededor de los 12,50 fue durante el año 2017-2018 zona, aquí lo tenemos, en la que entró bastante papel y no va a ser fácil de superar en primera instancia. Por el momento es la zona a batir y en la semana en curso pues está teniendo una vela a priori pues de más a menos, ¿vale? También el estocástico está amagando con volver a una situación más relajada después de una fuerte sobrecompra. Vamos con otro valor como es AENA. AENA, dentro de un sector que ha estado bastante castigado, está haciendo todo este gran canal, toda esta canalización desde mitad de noviembre, principios de noviembre del pasado año, cuando muchos valores iniciaron un tramo alcista, pero sin embargo AENA pues se mantuvo en esta lateralidad que le ha consumido pues prácticamente todo el año. Y es verdad que hace unas semanas amagaba con salir de la parte superior de dicho canal, llegando a superar los 150 euros por acción, pero al cierre semanal, de ahí la importancia de no anticiparse, no era capaz de cerrar por encima de dicha cota. Por lo tanto, pues cuando vemos ese tipo de situaciones, normalmente suele producirse lo contrario, ¿no? Un escape falso suele derivar precisamente en un movimiento contrario. Se ha apoyado lo que parece que, o parece que se está apoyando, mejor dicho, alrededor de los 139 euros, que sería la zona media del canal, cierto nivel también de soporte, como aquí vemos, y pues posiblemente desde aquí vuelva a entrar dinero. En todo caso habría que esperar la confirmación al alza de la ruptura de dicho canal, y en ese caso pues tendríamos una situación muy similar a la de Acciona. Podríamos proyectar la anchura de este canal en el punto de ruptura y nos daría un nivel que en su momento también fue resistencia, que es la zona objetivo, alrededor de los 176 euros. Por supuesto, si la ruptura es a la baja, proyectaríamos la anchura del canal a la baja y nos daría también una zona de cierto soporte, como sería alrededor de los 100-105 euros por acción. La situación de BVA a nivel técnico es la siguiente: un canal claramente definido, una sucesión de mínimos crecientes que ya comenzó a principios de noviembre del pasado año, pero que se ve más claramente pues desde que vemos el inicio de esta sucesión de mínimos crecientes a principios de febrero. Nos da un nivel de soporte claro en los 5,35, que además es más o menos base de canal, y tenemos la parte superior del mismo, que es la que por el momento ha estado guiando toda recuperación del precio. Nos iríamos, o podríamos darle de margen alrededor del 6,40, 6,45, pero a vigilar mucho lo que vaya a hacer dentro de esta canalización por el momento tan ortodoxa.
Bankinter, otro representante del sector bancario, que parecía que rompía pues toda la zona de resistencia de lo que fue en su momento resistencia, como es la zona de los 4,90, pero sin embargo pues no acaba de definir claramente una ruptura al alza. Por el momento se está apoyando en esta directriz alcista y además coincidente con un pequeño soporte en el corto plazo en los 4,70, 4,75. Todo lo que sea respetar ese nivel y verle por encima de nuevo de los 5 euros pues sería algo positivo, pero también un valor que se ha comportado muy bien en lo que llevamos de año, sucesión clara de mínimos crecientes. Nos vamos en este caso a un exponente del sector eléctrico, Endesa, y Endesa está haciendo algo muy interesante a nivel técnico. Después de haber perforado una zona clara de soporte como eran los 20 euros, aquí lo vemos con una vela de caída contundente, y haber sido de alguna manera continuada esa corrección en las 2 semanas siguientes, llegando incluso a los 17,28 de mínimos, algo menos incluso, sí, 17,28 de mínimos, pues lo que hay ahora es dudas. Los vendedores piensan, pues me habré equivocado, los compradores han entrado a precio de ganga y ahora mismo hay una situación en la que lo que en su momento fue soporte está convertido en resistencia. Eso se llama un pullback. Un pullback siempre que el precio vuelva a caer. Si toda esta zona antaño soporte, ahora resistencia, se sigue mostrando como tal, como un muro, pues tendríamos una oportunidad inmejorable para soltar lastre o incluso para abrir cortos, ¿vale? Lógicamente se invalidarían si superáramos toda esta zona con claridad. Así que está haciendo un movimiento que a priori, pues bueno, podría ser un movimiento de continuidad bajista si no se superan claramente esos 20, un poquito más arriba, 20-30, ¿vale? Y en todo caso en el medio-largo plazo pues podría tener un objetivo, que es verdad que está lejos, pero no sería descartable, podría tener un objetivo de nuevo pues a toda esta zona de soporte relevante como serían las inmediaciones de los 15 euros, 14,80, 15 euros. El caso de Iberdrola, que es otro valor también muy castigado por todo el asunto de las tarifas con el gobierno y demás, pues más de lo mismo. También después de un fuerte desplome, una vez que perdía la cota de los 10, 9,80, se iba a las inmediaciones de su media de 200 sesiones, desde ahí entraba dinero, y se ha comportado incluso con algo más fuerza que Endesa. Ha llegado a superar ese 9,80-10, ha llegado a hacer en torno a un 10,30, 10,33 concretamente, pero es verdad que se está topando con esta directriz bajista, ¿vale? Aquí lo tenemos claramente lo que está haciendo en la semana en curso, así que pues también precaución porque podría volver la debilidad y ver de nuevo al valor caer mientras no le veamos superar claramente esa zona del 10,35. Inditex, una compañía que también se enfrenta a una zona clara de resistencias alrededor de los 32, 32,50, ya estuvo por aquí en enero 2020, ya estuvo por aquí en mayo del año en curso, también a principios de septiembre, y mientras no lo supere pues tenemos ahí una zona clara de resistencia. Apoyos que podría tener en el corto plazo, ¿dónde podría entrar dinero? ¿Dónde podría haber una zona de soporte? Pues toda esta zona de los 30 euros que corresponde a este mínimo y también coincidente con un apoyo en la directriz alcista, ¿vale? Todo lo que sea verle aproximarse a los 30 euros podría ser un punto interesante de entrada. Lógicamente, si lo perfora, habría que redefinir el movimiento y, por supuesto, si vemos al valor dejar atrás toda esta zona de resistencias, pues podría tener continuidad alcista hacia cotas superiores. No olvidemos que estaba en el año 2017 en niveles próximos a los 37 euros por acción. IAG, uno de los valores más volátiles en los últimos tiempos, que además técnicamente pues está haciendo cosas muy interesantes. El desplome de los precios se producía con la pérdida del 2,60 allá por el mes de marzo del pasado año. A todos nos resultaron familiar cuando conocíamos los primeros estragos económicos derivados de la actual pandemia sanitaria. Llegaba a cotizar alrededor del euro, desde entonces recuperación fulgurante de nuevo a la zona del 2,60, una vez más un pullback. Esto sí que es un pullback del libro, lo que en su momento era una zona de soporte relevante. Digo soporte relevante porque el 2,60 es un nivel en el que cotizó en octubre del 16, en el que cotizó en agosto del 14 y por lo tanto ahora es resistencia relevante, resistencia a cierto calado. Pues desde ahí efectivamente entró papel, hizo este triángulo que al final
desembocó a la baja. Casualmente el precio se detuvo en esta vela, ¿vale? A mitad de septiembre casualmente se detuvo en un nivel muy importante en cuanto a Fibonacci, ¿vale? Retroceso del 61,8%, no lo he pintado bien. Retroceso del 61,8% a nivel Fibonacci. A ver si me deja ahora pintarlo bien para que lo vean claramente. Y se demostró que esa zona aquí lo tenemos, esa zona del 1,59, 1,60, pues fue el nivel desde el cual se dio la vuelta prácticamente al céntimo y consiguió dejar atrás toda esta directriz bajista que le confirió el suficiente impulso, además coincidiendo con un cierto recorte de los mercados en general, ¿vale? Lo cual le dio pues todavía mayor validez, ¿no? Mayor valor, mejor dicho, a esa recuperación. Y una vez que dejaba atrás esta directriz bajista con esta contundente vela alcista, pues ha ido a la siguiente zona natural de resistencia, alrededor de los 2,20 y 2,25. A partir de ahora, pues bueno, es verdad que el peligro de irse al 1,60 permanece, pero pues desde luego toda recuperación pasaría por dejar atrás esa zona del 2,25 y posteriormente se enfrentaría de nuevo a los 2,60 y a partir de ahí pues sí que tendría el camino expedito para hacer cosas mayores, pero por el momento el rango está entre el 1,60 y el 2,25 y es verdad que en el muy corto plazo pues a vigilar los mínimos que ha hecho a mitad de octubre en el 1,80, pero tímidamente empieza a mejorar un poquito la situación técnica del valor. Mapfre que a lo largo de la semana ha llegado a superar esa zona clara que tiene de resistencia en los 1,93, 1,95, pero que por el momento habría que esperar al cierre semanal, pues está siendo una ruptura en falso, ¿vale? Acordémonos de lo que suele ocurrir cuando hay una ruptura en falso y tenemos el ejemplo que hemos comentado antes en AENA, así que precaución, todo cierre por encima de esta línea de resistencia podría ser interesante para la continuidad alcista y todo cierre por debajo pues podría comprometer mucho ese movimiento y tendríamos que esperarla o ver lo que hace en un previsible apoyo de nuevo en esta alcista en torno al 1,80, incluso con posibilidades de caer más. Repsol es un valor que técnicamente pues también se ha comportado bastante bien, a ver si nos carga el gráfico. Sobre todo a raíz del movimiento que hizo una vez que conseguía superar la cota del 9,80 a 10 euros, yéndose hacia la siguiente zona, digamos, natural de resistencia, que es la que nos ofrece esta línea directriz, y además las inmediaciones de la media de 200 sesiones. En su momento fíjense cómo vuelve a ocurrir, en su momento fue soporte relevante, niveles de 11,40, 11,60, se perforó, se rompió en febrero de 2020, un poquito antes incluso de que conociéramos pues el inicio de la pandemia, y ahora mismo pues es zona de resistencia relevante, ¿vale? No va a ser fácil de superar en primera instancia. Lo que está haciendo en las últimas semanas además es corregir desde una situación de extrema sobrecompra, como vemos aquí en el estocástico, y si deja atrás el nivel de 10,79, que es el mínimo de esta vela de hace unas semanas, pues lo podríamos ver de nuevo en las inmediaciones, ¿por qué no?, de los 10 euros. Así que desde luego el aspecto o la continuidad alcista no la tendríamos confirmada hasta que no viéramos una superación de los 11,80 aproximadamente. Todo esto además va muy en línea con la cotización del petróleo, como no podía ser de otra forma. Y ya para terminar, Siemens Gamesa, que es un valor que fíjense cómo una vez más funcionan, ¿no?, este tipo de líneas que trazamos, esta directriz bajista que ha estado frenando las recuperaciones desde que iniciara el movimiento a principios de año en torno al 37,50, 38, pues cada vez que ha habido una recuperación se ha topado con esta directriz bajista. La vela además que tenemos esta semana pues está siendo muy contundente, ha sido un quiero y no puedo, ¿vale? Es verdad que hoy está siendo muy castigada por el efecto arrastre debido a los malos resultados de Vestas, pero teníamos a nivel técnico esa zona que nos estaba diciendo, ojo, por aquí puede volver a ocurrir lo que ha estado ocurriendo durante todo el año, así que, y además se está poniendo en entredicho el 61,8 de retroceso de todo el tramo de subida previo, así que precaución, y habría que ver si continúa la debilidad, lo que puede hacer en torno
a la media de 200 sesiones allá por los 17,50. Siempre que pierda, lógicamente, primero el 19,25, que es el mínimo de esta vela previa. Así que pues ya hemos hecho un repaso a una serie de valores del IBEX 35. Espero que desde un punto de vista teórico pues les haya sido de utilidad el ver cómo muchas veces se mueven los valores con pautas sencillas. Y nada más, ha sido un placer. Tengan un buen día.